Vale. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. ¿Tú me oyes bien? Yo te oigo perfectamente también. A ver qué me Vale. escucha. ¿Qué Es un tal? poco puñetero porque he intentado añadirte dos o tres veces, pero no te encontraba como usuario. No lo sé, no lo sé. Esta cuenta tiene sus cosas, el Instagram. Bueno, ¿quieres presentar tú lo que vamos a hablar ahora? ¿Quieres que lo presente yo? Empieza tú si quieres. Bueno, para todo esto no nos conocemos de nada, nunca habíamos hablado. Mm, mm. Bueno, yo soy Mariano, soy psicólogo y trabajo aquí en la provincia de Alicante. Y bueno, hoy nos hemos reunido con Julio, que vamos a hablar acerca de la ansiedad, ¿no? Vamos a hablar de la ansiedad. Si quieres presentarte tú también. Pues yo me llamo Julio García, soy psicólogo también, psicólogo sanitario, trabajo en Valencia Capital y nada, es la segunda vez que hago este tipo de vídeos con otros psicólogos. El primero que hicimos creo que Mariano conoce también al otro psicólogo y Juan, me sí. pareció bastante interesante, ¿no? Juan Uriarte. Mm. Me parece que es una manera de divulgar la psicología y a la vez crear contenido bastante sencilla y a pesar de alguna pregunta que me ha preparado Mariano. Y, bueno, me parece también interesante una manera de poder contactar con otros compañeros. Vale, vale, pues si quieres empezamos ya. Vale, pues no te oigo, ¿eh? No te oigo. A ver si va a pasar como Cuéntame. con la entrevista. Yo lo que espero únicamente es que después del directo no se nos borre el archivo, porque la primera charla con Juan lo hicimos por Skype y luego el archivo desapareció. Vale, 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 Lo lo que pasa es que intentaré. Pues con el vale, Instagram entonces, es más sencillo. ¿me escuchas bien? Sí. Lo que pasa es que hay un segundo de diferencia. Diferente. Vale, no pasa nada. Pues en cuanto a la ansiedad, yo te quería preguntar cuál es la principal diferencia o las principales diferencias que existen entre la ansiedad y el estrés. Si son lo mismo. Muy bien, bueno, pues aunque son conceptos que se parecen bastante, realmente en el mundo de la psicología clínica tampoco nos viene mucha gente por temas de estrés. En cambio, la ansiedad es el problema estrella. Entonces, investigando un poco lo que dice la teoría, ¿no? Sobre cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés, es que realmente tampoco tienen tanto en común. Por ejemplo, los casos de estrés suelen ser ante una situación concreta, mientras que la ansiedad puede ser ante algo concreto o algo más genérico, que sea más difícil de identificar. También el estrés se suele vivir en el presente y normalmente la ansiedad es ante una situación que se puede ver mantenida a lo largo del tiempo. Y de la misma manera, cuando acaba la situación que te genera ese malestar relacionado con el estrés, podemos decir que el estrés se acaba. En cambio, cuando acaba la ansiedad, pues es mucho más complicado. La ansiedad tiende a perdurar en el tiempo. El estrés tiene menos gravedad a nivel patología, a nivel salud que la ansiedad. Y otra diferencia importante que el estrés surge por factores externos a la persona, por ejemplo, un pico de trabajo, mientras que la ansiedad suele estar más relacionado por factores internos, por ejemplo, pensamientos rumiativos o pensamientos de tipo anticipatorio. Ya por último, el origen del estrés puede ser que aparece cuando el cuerpo y la mente superan sus límites, mientras que la ansiedad puede aparecer o puede surgir cuando la mente piensa que está ante un peligro inminente. Es un poco teórico, pero bueno, eso es lo que nos dicen los libros sobre diferencias entre estrés y ansiedad. Yo te quería preguntar ahora, Mariano, mi primera duda es, si una persona viene a tu consulta y te dice en la primera o segunda sesión que sufre de ansiedad y su principal agobio es que está viviendo muy mal y te dice, ¿tú crees que esta ansiedad va a ser para siempre? Buena pregunta. De hecho, hay pacientes que la cuestionan tal cual. La ansiedad es una emoción y todas las emociones, al final, son temporales.
De hecho, cuando sufrimos ansiedad, normalmente tengo una compañera muy buena que hace una metáfora fantástica para esto, ¿no? Y es que la ansiedad es como una ola. Es decir, cuando se presenta a lo largo de los días, se presenta, sube, 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 y luego va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, es una emoción, es algo dinámico. Entonces, ¿la ansiedad es para siempre? Esa ansiedad a la que tú te refieres de, Dios mío, esta sensación de agotamiento, de dolores de estómago, de estar mal, no. No es para siempre en la gran mayoría de los casos. Ahora, ¿la ansiedad es una emoción que está en mi cuerpo y siempre va a estar en mi cuerpo? Sí. Al igual que lo está la felicidad, la tristeza, el enfado, el miedo, etcétera. Es una emoción, va a estar siempre en nuestro cuerpo, pero no siempre se va a dar de esa forma tan exacerbada, ¿no? No siempre va a generar esos problemas que suelen estar generados, bueno, no me adelanto que me lías. Que me lías. Yo te quería preguntar también, esta forma de ansiedad tan exacerbada, o sea, ¿cómo quito? ¿Cómo quito la ansiedad? ¿Cómo borro la ansiedad de mi cuerpo? ¿Cómo la estirpo hacia afuera? Vale, a ver. Es un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo eliminamos la ansiedad o cómo gestionamos bien la ansiedad? Depende un poco del enfoque que le queramos dar. Por ejemplo, en la universidad nos enseñan, podemos hacer una reestructuración cognitiva, es decir, a nivel un poco más analítico, qué pensamientos me llevan a sentir esta ansiedad. Podemos utilizar técnicas de exposición, por ejemplo, si me genera mucha ansiedad estar en una multitud, pues mi psicólogo me puede ayudar a poco exponerme a situaciones similares hasta llegar a sentir cero ansiedad o cero malestar en la situación que me hace sentir muy mal. Pero, por ejemplo, yo personalmente temas de salud mental con mis pacientes, los que más trabajo son ansiedad y depresión, y la manera de afrontarlos es bastante similar y es pues con un estilo de vida saludable en general, ¿no? También como punto de partida. Entonces, siempre analizamos alimentación, ejercicio físico y descanso, y luego yo tengo muy presente también cómo mejoro mi ansiedad, pues con los hábitos de vida saludable, de el mayor contacto con la naturaleza posible, mayor vida social posible, actividades placenteras o actividades de tipo relajantes posibles y también evitar el estrés evitable y gestionar a lo largo del día que me genera ansiedad, que me genera esta sensación de malestar y que no. Una cuestión curiosa que a mí me da bastante la atención es, yo siempre pregunto a mis pacientes, ¿qué haces para relajarte? ¿Qué haces para tener más calma? Y hay un porcentaje muy elevado que me dicen que no saben relajarse o no saben qué actividad les relaja. Entonces, en parte, si no sabes qué te divierte en tu vida, si no sabes qué te relaja en tu vida, ¿cómo puedes evitar esa ansiedad? Por ejemplo, imagínate que pues tienes un problema que tienes sobrepeso y te gusta comer pues, alimentos demasiado calóricos. Si no eres consciente que tienes que comer algo con menos carga calórica, no vas a evitar la pérdida de peso. Em, bueno, eso de manera genérica, ¿no? Yo siempre, el tema de la ansiedad, aparte de concretar qué te genera ansiedad, cuáles son las causas, cuál es el origen, si tienes antecedentes familiares, etcétera, siempre lo enfoco desde una manera bastante global, de una mejora del estilo de vida. Y también, pues, individualizando en el paciente si la ansiedad es leve, moderada, grave y si la ansiedad la tienen desde hace un mes o desde hace 25 años, que los casos son muy diferentes. Mariano, ¿cómo afecta la ansiedad a nuestro organismo? ¿Cómo afecta la ansiedad a nuestro organismo? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Esto es súper importante saberlo porque, bueno, en muchas ocasiones tenemos determinados síntomas corporales y decimos, ¿qué cojones es? ¿No? Esto, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me duele la barriga? ¿Por qué me pasa esto? Y muchas veces viene fomentado por la ansiedad. La ansiedad a corto plazo puede generar muchos síntomas. Puede generar dolor de estómago, puede generar mareos, náuseas, en algunas ocasiones determinadas desmayos, taquicardia, falta de aire, o sea,
lo que ya conocemos, ¿no? O sea, cuando juntamos todo este tipo de sintomatología a corto plazo, podemos hacernos una idea de que tal vez la ansiedad esté ahí detrás, ¿no? Una vez descartada en determinadas pruebas médicas y demás. Luego, a largo plazo sí que es cierto que puede generar determinados problemas. Que no quiere decir que porque tengamos ansiedad los vayamos a tener, ¿no? No quiere decir esto, pero en algunos casos, a largo plazo, con largo plazo me refiero a tiempo, el cuerpo cuando tiene ansiedad va librando más glóbulos blancos. ¿Por qué? Pues porque tienes que defenderte de determinadas heridas que te puede generar el peligro para el que te está preparando. Entonces esto a largo plazo puede debilitar tu sistema inmunitario en cierta manera, ¿no? Luego también, bueno, puede generar determinados problemas estomacales, porque, bueno, el tema del cortisol también puede afectar a la memoria, puede afectar a muchas áreas. Pero, repito, que por tener ansiedad no quiere decir que a largo plazo vayamos a presentar esto, ¿vale? No quiere decir, mira, tengo ansiedad esta época de mi vida, Dios mío, se me va a debilitar el sistema inmunitario, como se diga, inmunitario, y me voy a morir. Esto no va a pasar, ¿vale? Son determinados síntomas que vamos presentando, determinadas consecuencias a largo plazo que nos pueden afectar. Eso puede generar enfermar con más frecuencia, etcétera. Pero ya está. O sea que, por ejemplo, si yo siento ansiedad y tengo un ataque de ansiedad en medio de, no sé, de un concierto, si yo pienso que me voy a morir, realmente no me voy a morir. Por supuesto que no, ¿eh? Y que nadie venga a decirme lo contrario. Si yo estoy en medio de un concierto y pienso que me voy a morir, estoy teniendo el pensamiento de que me voy a morir. Ya está. Porque tal vez estoy presentando un nivel de ansiedad, mi cuerpo se está preparando para un peligro y como no hay leones cerca mía, no hay ningún peligro real cerca mía, pues lo busca aquí dentro. Y qué peligro más grande dentro de mi mente que el pensamiento de me voy a morir ahora mismo, ¿no? Entonces centra toda la atención en ese pensamiento, pero porque yo centre toda mi atención en ese pensamiento no quiere decir que vaya a ocurrir, no va a ocurrir. Y bueno, si lo quieres comprobar, pues nada, vamos a pensar a ver si nos tocan 5 millones de euros a cada uno y a ver si pasa. No, ahora creo que sí. Ahora yo Ahora, también te oigo. ahora. Yo no sé por qué hace esto Instagram o será mi móvil, pero a veces se pierde un poco la voz. Serán, los creadores serán de la PNL o algo así. Bueno, yo te tengo que hacer una pregunta también, y es, ¿cómo puedo yo ir identificando mi ansiedad? ¿Me escuchas? Vale, sí, ahora sí. A ver, los típicos síntomas de ansiedad es lo que más busca la gente en Google. Pues los síntomas de ansiedad los podemos dividir en dos grandes grupos. ¿Me oyes bien, no, Mariano? Sí, ¿Sí que me oyes? Vale. te oigo perfecto. ¿Cómo te viene la gente en consulta? Normalmente la gente identifica su ansiedad por unos síntomas físicos. Normalmente yo lo que veo, el más común es presión en el pecho, dificultad para respirar, pues a veces la boca seca, la visión borrosa, las manos o los pies, las piernas les pueden temblar o sensación de que les fallan las piernas. ¿Qué más? Pueden tener problemas gastrointestinales, tener que ir al baño demasiado, dolor en el estómago, etcétera. Y estos son los síntomas físicos, quizás los más fáciles de reconocer. Luego tienen los síntomas relacionados con la mente o las emociones, que son preocupación excesiva, pensamientos rumiativos, quizás obsesiones, todo relacionado con el miedo y con la preocupación, ¿no? En teoría, la depresión la relacionamos más con la tristeza y la ansiedad la relacionamos más con el miedo. ¿No? Ese miedo a que me pueda pasar algo fatal, ese miedo a conducir un autobús, ese miedo a estar en la playa y agobiarme y no saber dónde ir, pues todos estos son los síntomas relacionados con la ansiedad, los síntomas principales. Y hemos hablado de síntomas, pero también la ansiedad puede tener causas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una persona reconocer o identificar las causas
de su ansiedad? ¿Cuáles suelen ser? Lo primero que voy a decir en cuanto a esta pregunta es que lo ideal, si tenemos ansiedad durante un tiempo y demás, es ir a terapia, ir a una terapia psicológica, ¿no? Con un psicólogo o psicóloga bien formado. Esto sería lo ideal, pero normalmente lo que va causando la ansiedad son situaciones exigentes que se presentan en el día a día, los pensamientos que yo tengo acerca de esas situaciones y las conductas que yo realizo en esas situaciones, ¿vale? Esto de forma muy general, porque luego también hay determinadas emociones que si no escucho se convierten en ansiedad, lo que yo pienso de lo que he sentido, de lo que siento, de lo que siento, o sea, hay un poco de todo. Como ves, es todo un tanto tan barullo que lo ideal es ir a un profesional de salud mental, ¿eh? No a otras cosas, a un profesional de salud mental, A qué te psicólogo. refieres con otras cosas? Con otras cosas me refiero a todo tipo de pseudoterapias, como te comentaba antes, ¿no? PNL, constelaciones familiares. En este sitio no te van a ayudar. Te va a ayudar un profesional de salud mental, psicólogo o psicóloga, y en su caso, un psiquiatra. También combinado con el psicólogo o psicóloga. Entonces, una vez vamos aquí, podemos ir soltando todo lo que tenemos dentro y le podemos ir dando una forma a esta problemática para saber cómo abordarla y qué es lo que hacer, ¿no? Lo que comentabas tú antes. Pues mira, ejercicio en este caso, luego puedes hacer esto, luego puedes hacer lo otro. Y es todo un plan personalizado para cada persona. Bueno, desde luego, lo de personalizado es básico, ¿eh? Desde luego, Básico y es maravilloso, es maravilloso. sí, Es porque maravilloso. yo siempre pienso, comento muchas veces en consulta que la psicología, probablemente la carrera de psicología es mucho más fácil que la de medicina, pero al final, si te duele la espalda, te tomas un ibuprofeno o un paracetamol y se te va a ir el dolor. En cambio, en salud mental me parece mucho más complicado, sobre todo si no podemos echar mano de fármacos. Porque lo que al paciente uno le puede ir fenomenal, al paciente 2 no tener ningún resultado. Entonces, para mí no es tan sencillo el tratamiento psicológico, porque hay que conocer muy bien al paciente. A veces los pacientes pecan un poco en la primera sesión ya quieren soluciones. Y bueno, yo personalmente, hasta que ya les he visto un par de sesiones, no me gusta ofrecer un inicio de tratamiento porque me parece demasiado arriesgado. Porque no es regalar ibuprofeno a todo el mundo, sino si yo no te conozco mínimamente bien, prefiero no darte consejos de cómo mejorar tu calidad de vida. Claro, claro, tienes que conocer muy bien cuál es la historia de esa persona para entender ese tipo de patrones que se van presentando en su día a día, cómo le están afectando, qué podemos hacer, cuáles podemos cambiar, cuáles no, cuáles nos están generando ansiedad, qué podemos hacer en este caso, cuál me quedo, cuáles son mis valores, ¿no? Hay mucha tralla, hay mucha tralla antes de ponerse al lío. Y bueno, yo preguntarte también, si solo tengo ansiedad ante un estímulo o situación concreta, ¿eso significa que yo tengo ansiedad? Por ejemplo, si yo cuando veo un perro tengo ansiedad, ¿eso significa que yo tengo ansiedad? ¿Puedo decir que tengo ansiedad? Bueno, es una pregunta un poco técnica. Eso, técnicamente, yo creo que no sería un problema de ansiedad generalizada, sino una fobia específica. Si tú tienes miedo a los perros grandes, pues no es que tengas ansiedad, sino que tienes una fobia, que es actualmente lo clasificamos como un subtipo de ansiedad. Pero la ansiedad es más un estado genérico de alerta, de preocupación, de pensamientos intrusivos, de dormir mal. No es, por ejemplo, tengo miedo a hablar en público ante una cámara. Eso sería, de acuerdo, una fobia, no un problema de ansiedad. Vale, vale, es una fobia. Mariano, yo he sacado en la conversación un par de veces la palabra depresión porque es bastante común en las consultas de los psicólogos y las psicólogas, pero ¿tú crees que tener ansiedad muchas veces puede generar en un problema de depresión también? ¿Cuál es la relación entre ansiedad y depresión?
efectivamente, son trastornos muy comórbidos, ¿vale? Con comórbidos me refiero a que cuando se da uno es probable que presente sintomatología del otro también, de forma simple. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Vamos a imaginar que a mí me encanta salir con amigos, amigas, salir a bailar, salir a charrar, a tomar algo y demás. Y eso es un ocio para mí hiper necesario, o sea, lo necesito, es mi autocuidado principal. Y a lo largo del tiempo, por determinadas circunstancias, desarrollo una agorafobia, ¿no? Miedo a los espacios abiertos o a situaciones en las que yo no tengo el control, sobre todo. Claro, entonces yo ya no puedo salir. O sea, mi cabeza me está impidiendo salir. Me empiezo a quedar en casa, pierdo el trabajo, dejo los estudios, dejo de salir con amigos, amigas, dejo de hacer las cosas. Claro, yo en una primera instancia lo que he desarrollado es un trastorno de ansiedad, pero al ir perdiendo los refuerzos del día a día, al convertirse en mi vida en una actividad que yo no le encuentro sentido, que no estoy recibiendo ningún reforzamiento, llega un momento en el que puede darse sintomatología depresiva también, ¿no? Porque qué aburrimiento, ¿no? Qué asco. Qué horror. Encima con ansiedad, que no puedo salir ni hacer nada. O sea, estoy aquí encerrado y no quiero estar encerrado. No quiero estar encerrado. ¿Sueles tener pacientes que tienen a la vez ansiedad y depresión? Se suele tener pacientes que presentan sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, porque al final son trastornos emocionales y se mueven más o menos en el casi mismo espectro. O sea, eso de verlo como ansiedad y depresión, bueno, al final son etiquetas diagnósticas, ¿no? O sea, nunca te encuentras un caso puro, Claro. 100%. Es muy extraño. Pero vamos a relajarnos todos. Esto no quiere decir que tengamos ansiedad y depresión. O sea, si yo no siento motivación con mi vida en este momento, en esta etapa vital, y a veces me agobio, se me acelera el corazón, no quiere decir que yo tenga ansiedad y depresión. Y diga, Dios, es que tengo ansiedad y depresión. No. Ya. Sintomatología estamos presentando. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con nuestra vida para ir reduciendo esas consecuencias de otros problemas que habrán detrás. De hecho, muchas veces a mí me suele pasar, dependiendo de la edad, ¿no? Alrededor de los 40, da la casualidad de que me vienen pacientes que creen que tienen depresión y yo los diagnostico, entre comillas, un poco más en crisis vital. No estás deprimido, es que es un momento de cambio de tu vida, a lo mejor un momento de madurez. Pues no es que estés triste, estás simplemente haciéndote mayor Así un es, poco. así es, así es. Pues, bueno, preguntarte también, ¿para qué sirve la ansiedad? ¿Para Entonces, qué? eso. Este sufrimiento, ¿no? Esta presión interna, ¿para qué? ¿Para qué la A ver, invitan? yo también lo que digo a muchos pacientes es que vivir no es un camino de rosas. Es decir, que el sufrimiento forma parte de la vida. Vale, cuando se lo dices a alguien que está en la mierda, pues tampoco es que ayude demasiado. Pero es que tenemos que ser conscientes que la vida no es Mr. Wonderful, que todo va a ser maravilloso y vuelan unicornios de color de rosa. Entonces, este sufrimiento puede tener cierto sentido a nivel vital, a nivel crecimiento. La ansiedad a nivel evolutivo lo que sirve es que nos prepara ante un posible peligro, pero el posible peligro era hace 100.000 años un león que se acercaba a nosotros. A día de hoy ese tipo de peligros ya no existen, esos estímulos que nos causan miedo ya no existen. La ansiedad puede darnos, o sea, nos puede enseñar, por ejemplo, a darnos cuenta, a ser conscientes de que tenemos que cambiar ciertos hábitos en nuestra vida. Que, por ejemplo, tenemos que aprender a gestionar mejor el estrés, tenemos que dejar a un lado las relaciones tóxicas, quizás debemos tener más equilibrio entre el tiempo que dedicamos al trabajo y el tiempo que dedicamos al ocio. Quizás, como has dicho antes, ¿no? Nuestro tiempo de ocio puede ser demasiado tóxico, aunque nos lo pasemos bien a corto plazo. La ansiedad también es un problema que puede servir para sobrevivir, ¿no? Está ahí para que podamos aprender. Pero desde luego también
yo no estoy de acuerdo con que la vida es sufrimiento. La vida, al contrario, sobre todo, pues crecimiento, crecimiento y bienestar. Y cuando tenemos un problema de ansiedad, creo que lo más inteligente es pues intentar arreglarlo nosotros mismos o con nuestro entorno y si no acudir, de hecho, como has comentado, pues a un profesional bien formado de la salud mental, psicólogo o psicóloga o un psiquiatra. Y Mariano, por último, tú imagínate que una persona o tú mismo tienes la ansiedad súper disparada. ¿Cómo puedes hacer para evitarla? Para evitar la ansiedad. Bueno, qué pregunta me hace de verdad, ¿eh? Hoy estamos. Estamos un poco monotema, yo lo sé. Eh, Realmente una de las cosas que mantiene la ansiedad es la evitación. Ujú. Entonces, claro, si yo quiero evitar una emoción, eso puede ser otra cosa más para que esa ansiedad se exacerbe, empeore. O sea, es la misma evitación, normalmente, no siempre, la que mantiene este problema, ¿no? Entonces, querer evitarlo simplemente lo empeora todo. Es como decir, no, es que yo quiero evitar respirar. Quiero evitar respirar. Pero ¿cómo vas a evitar respirar? Aún no. Dame 2 años, aún no. Pero es así, o sea, es una emoción, tenemos emociones, es algo innato en el ser humano y están ahí. Entonces, más que evitarla, lo ideal es aprender a convivir con ella, ver las causas que lo pueden mantener, ver qué causas son las que me están generando esta ansiedad y empezar a tomar responsabilidad en determinadas áreas de mi vida para ponerle por así decirlo, un equilibrio, porque darse se va a dar, la necesitas, la necesitas. De hecho, si tú sales a una exposición, como comentabas antes, ¿no? El tema de salir a hablar en público. Si tú sales a una exposición sin nada de ansiedad, muy probablemente esa exposición no salga muy bien. Vas a bostezar, bueno, como te decía y tal, y no sé qué. El cuerpo no está preparado para esa situación. Entonces, es ideal un pelín de ansiedad, un poco de ansiedad, en determinadas situaciones, un poco de estrés. O sea, digamos que en un equilibrio no está mal, no está mal. Es más eso que evitarla. Nada de evitarla, cero, prohibido. Muy bien. Porque a veces es necesario. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta charla? A mí esta charla espero que le haya servido a las personas que han ido entrando y que podamos compartir, porque es una charla bastante psicoeducativa y rompe algunos estigmas, algunas cosas que están impuestas en lo popular, ¿no? La filosofía popular, y que es necesario saber. Y que es necesario saber. Así que yo, por mi parte, me parece que has tenido una idea genial de A mí reunión. me parece bastante interesante. Las personas que, si tú tienes un perfil de Instagram que me llama la atención, me parece de calidad, es una manera bastante sencilla de colaborar con otro compañero y de generar este contenido de divulgación que le pueda utilizar, o sea, que pueda servir para otras personas. Yo haré todo lo posible para colgarlo también en Instagram si me deja, pero si no en mi canal de YouTube, ahí lo verán y también si tú tienes YouTube, pues, o si no, en Instagram lo puedes colgar en tu perfil. Entonces, Vale, muchísimas gracias, Mariano. Si te parece bien, podemos hablar para otra charla en un futuro, en un tema que pueda interesarnos y gracias también por tu generosidad por aceptar la invitación. hombre, gracias a ti, Julio. A la espera estoy de que saques la próxima. A ver Venga, con qué nos sorprende. hasta luego. Nada, hasta luego, hasta luego.